Muchas gracias. Perdona por lo transparente. Vamos a aplicar lo último que estábamos viendo ayer.
considera una cierta condición de transversalidad. Vamos a asumir que tenemos que resolver este ejercicio, como dicen, vamos a minimizar esa integral respecto a esas condiciones. Acá, tanto el t como el x sub t son libres. Libres hasta cierta parte, ¿no? Porque están restringidos a que se cumpla esta condición específica. Yo les comentaba al final de la sesión de ayer que si nosotros miramos lo que está modelando esta integral es la longitud de una curva. Por lo tanto, lo que se trata ahí, lo que trata ese problema es de minimizar la longitud de una curva que va desde 0, 1. Queremos saber hasta dónde, cómo está definida esa curva, que va desde el 0, 1, desde este punto, hasta un punto dentro de esta otra curva. Esta curva está definida como 5 menos t. Entonces sabemos que, tal como está definida esta curva, es una recta, su gráfica es una recta. Por lo tanto, la mínima longitud, la curva cuya mínima longitud, que tenga la misma longitud, la curva que tenga la misma longitud, en este caso debe tener la forma recta. Y además debe ser perpendicular a esta curva de acá, perpendicular a esta recta. Si esto está definido de esta manera, lo único que, si ya tenemos que esta curva está definida de esta manera, entonces para hallar cómo está definida la otra curva que estoy buscando, en este caso es el x de t, lo único que tendría que hacer es, como deben ser perpendiculares, este x menos, acá lo considero un punto de paso, entonces x menos 1 debe ser igual a la pendiente, en este caso el pendiente debe ser 1, que son por ser perpendiculares, 1 por t menos el valor de la variable independiente el valor de la variable independiente del punto de paso, en este caso es 0. Esa función x debe estar definida como t más 1. Eso es lo que he colocado acá. Entonces, si aplicamos la teoría del cálculo de variaciones a este problema, debemos llegar a esta solución. Vamos a ver. Hay que, y el libro de Bonifaz también da un ejercicio de esa misma manera. Hay que tener en cuenta que la teoría, por el momento nosotros no hemos hecho ninguna distinción entre máximo y mínimo. Generalmente la teoría se da en términos de máximo, resolver un problema de maximización. En este caso, como se trata de mínimo, digamos para que encaje dentro de la teoría que se suele dar en términos de máximo, esto, aunque no es necesario, repito, es solamente por las cuestiones de cómo se va presentando la teoría, es que algunos textos lo adaptan de esta manera, diciendo minimizar esto es lo equivalente a maximizar menos esta función. Es equivalente a resolver este problema. Y eso es la misma idea de una función de una sola variable. De una función de una sola variable, por ejemplo, en este caso, acá, supongamos que aquí tengo en este punto, supongamos que este es xy, en este punto la función está obteniendo un mínimo. Acá se está dando mínimo. Pero si yo multiplico por menos, entonces esto estará por acá. En este mismo punto es donde la función está obteniendo, y este es f, este es menos f. Resolver el problema para encontrar en qué
a encontrar el punto donde esta función está obteniendo máximo. Entonces, por eso que bajo la misma idea se considera esto. Repito, no es necesario porque si uno aplica una condición suficiente, puede ya, ¿no? Cuando uno aplica una condición suficiente puede decir ya si el problema se resuelve para el caso de máximo o para el caso de mínimo. Bien, entonces, yendo con el tema de aplicar la condición de transversalidad. Primero la ecuación de Euler, como ya hemos venido aplicando, la ecuación de Euler, la derivada de f con respecto a x es igual a la derivada ordinaria de pero damos cuenta que se trata de un caso, este es un caso especial, ya lo hemos comentado antes, un caso especial donde f solamente depende de x punto y además es diferente a esta forma lineal con respecto a x punto. Eso me lleva a decir, eso ya lo hemos dicho, ya lo hemos justificado, que el x que resuelve este problema tiene esta forma. No hay otra opción. El x que resuelve este problema tiene esa forma. Por las características que se están dando. El f depende solamente de x punto y además el x no tiene una forma lineal con respecto a x punto. Por lo tanto, la solución necesariamente tiene que tener esa forma. Ahora sí. Con las condiciones que están dando, el x en 0 es igual a 1, evaluamos, x en 0, aquí queda b, y esto tiene que ser 1. Entonces, el x sub t es igual a por t más 1. Luego, para hallar quién es TA, quién es ese valor que toma ese A, es donde se aplica la condición de transversalidad. Si se van dando cuenta, ya vamos llegando a la forma que deberíamos llegar. Ya sabemos la respuesta, ¿no? Por otro tipo de teoría. Les decía que ayer les decía que en este ejemplo en particular es sencillo de mirar cuál es la respuesta, porque se trata de un caso particular, de una recta, entonces la recta debe ser perpendicular, la distancia debe tener la forma recta, ¿ya? Entonces además debe ser perpendicular con la forma que tiene este de acá, entonces es fácil de calcular. El tema se complica ya cuando ya no es una línea recta. Entonces, lo único que estamos haciendo acá es aprovechar lo que ya conocemos para comparar si nuestra nueva teoría nos lleva a la misma respuesta. Luego, la condición de transversalidad. Entonces, para la condición de transversalidad, aquí lo que vamos a hacer es definir phi de t, entonces ahí viene el detalle, defines phi de t como 5 menos de esta manera. Entonces, en la condición de transversalidad, viene a ser f. F es toda esa expresión que está 1 más x punto al cuadrado, todo raíz cuadrada, esto es el f, y a ello hay que sumarle la derivada de phi. La derivada de phi evaluada en t mayúscula, pero primero pasamos por la derivada de phi. ¿A qué es igual la derivada? Estoy ahora ya aplicando la condición de transversalidad. En este caso la derivada de phi es menos 1, pero con menos 1 de la derivada de phi, ahí no va a haber problema porque ya me da una constante evaluada en cualquier valor, sigue siendo una constante, menos el x punto, y todo esto debe ser multiplicado por la derivada de f con respecto a x punto.
la derivada de f con respecto a x punto. Bueno, por acá. Tenemos 1 más la derivada de x al cuadrado más menos 1 menos x punto por la derivada de f con respecto a x punto. Entonces la derivada de una raíz cuadrada, esto queda como x punto sobre la raíz de 1 más x punto al cuadrado. O sea, un medio de 1 sobre 2, la derivada es 1 sobre 2 veces la raíz de x. La raíz, perdón, 1 sobre 2 veces la raíz por la derivada de lo que está dentro de la raíz con respecto a x punto. Entonces los dos se van y queda x punto sobre la raíz. Todo esto evaluado en un t igual t mayúscula, esto tiene que ser 0. Mínimo común múltiplo que multiplicamos queda 1 más x punto al cuadrado. Esto multiplicado con esto nos queda 1 más x punto al cuadrado más o menos, si quieren, 1 más x punto todo por x punto, y esto sería el numerador y el numerador. Eso me queda una fracción, una fracción para que me dé 0 el numerador. Esta es la única condición, la única posibilidad de que el numerador sea 0. Entonces aquí el x punto con este x punto al cuadrado negativo, con esto de acá se va. Luego aquí quedaría 1 menos x punto, todo esto y evaluado. Recuerden que es una ecuación algebraica, esto es igual. Y luego tenemos 1 menos la derivada de x punto. Aquí tenemos el x, su derivada es a. Es 1 menos a. Evaluado en t igual t, y como es una constante, ya no depende de ninguna variable, entonces queda simplemente esa constante. Y de acá se tiene que ingresar 1. Por lo tanto, posible solución, posible porque solamente estamos bajo la condición necesaria, posible solución es la derivada de x, perdón, x asterisco es igual a t más 1. La solución que encuentro mediante el cálculo de variaciones es la misma que ya conocía mediante la teoría de geometría analítica. Pero no siempre es posible hallarlo por geometría analítica porque se complica ya cuando cambiamos de definición esta condición. Cuando esta condición cambia ya se complica. Ahí sería un análisis de... No, digamos que el cálculo es la dinámica, la secuencia es la misma. Lo que pasa es que los cálculos se van a complicar un poco más. Ese es el... Pero sí se puede llegar al resultado. Claro, es la secuencia de cómo uno tiene que calcular es la misma, porque hasta acá encuentras va a aparecer las constantes de integración. Una parte se resuelve con esto y la otra parte con la condición de la parcialidad, porque los cálculos ya se complican. Eso es lo diferente. Esta es la otra situación que tenemos que cuando a ver si en trigonometría es cuando los dos tanto el x como
como el T son libres, pero ya no están restringidos a coincidir como en el caso anterior, como en este caso que estamos viendo, que están restringidas en una prueba. Acá, en el caso del Lomelí, presenta solamente estos tres casos, donde los dos que ya conocemos, y el otro donde ambos son libres. Si ambos son libres, nos aplica por separado la condición de transversalidad igualando a cero cada uno. Hay una condición que se llama la condición necesaria de segundo orden. Lo que hemos visto es la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es la ecuación de Euler. Esto viene a ser una condición necesaria de primer orden. Una condición necesaria, pero de segundo orden es lo que llaman la condición de Legendre. Esto es una condición necesaria de segundo orden. Por tanto, un típico, un error usual que suele presentarse es cuando afirman bajo la condición de Legendre que ya resolvieron el problema. Y eso no es así, porque la condición de Legendre es una condición necesaria. Es de segundo orden porque se va a aplicar derivados de segundo orden, eso es lo diferente. Pero sigue siendo una condición necesaria. Una condición necesaria no garantiza que lo que hayas encontrado resuelva el problema. Eso hay que tenerlo en cuenta. No se garantiza mediante la condición de Legendre que lo que se haya encontrado sea una solución. Entonces, ¿cuál es la gracia? La relevancia, podríamos decir, de la condición de Legendre es que me sirve para descartar una solución. Para descartar o para decir que un problema no tiene solución. Entonces, la condición es la siguiente. Si X asterisco es un máximo local del problema, entonces en X asterisco se verifica la siguiente condición. Y está 1. ¿Qué es lo que están diciendo ahí? Que esa ecuación que estaban mostrando, ¿qué cosa es? Es la ecuación de Euler. Entonces, se cumple esa condición, que es la ecuación de Euler, en donde f de x es la derivada parcial. Esa es lo que estoy mostrando en la ecuación de Euler. No es la condición de Legendre. Pero la condición de Legendre es la condición necesaria de segundo orden. ¿En qué consiste la segunda derivada? Si es menor o igual que 0, si es menor o igual que 0, si x asterisco cumple la condición de Euler y además la segunda derivada de f con respecto a x punto es menor o igual que 0, entonces estamos si x asterisco resuelve el problema de máximo, si x asterisco resuelve el problema de máximo, o resuelve el problema para máximo, entonces, ¿qué debe ocurrir? Uno, que se cumple la ecuación de Euler,
Es decir, lo que estamos viendo, se cumple la ecuación de Euler, pero además, si estamos frente al tema de máximo, es que la segunda derivada de f con respecto a x punto debe ser menor o igual que 0 en cualquier punto, en cualquier parte del horizonte temporal, en este caso de t sub 0 hasta t sub 1, o de t sub 0 a t. ¿De acuerdo? Eso es lo que debe cumplir, es una condición necesaria. O sea, ya estamos frente a la hipótesis de que ese exactico resuelve el problema. Si resuelve el problema, entonces debe cumplir lo de acá. Y lo que debe cumplir justamente es esta parte. La segunda derivada de f con respecto a x punto debe ser menor o igual que 0 en el horizonte que estamos, en el horizonte que se está evaluando, ¿ya? Y además en el x asterisco. En x asterisco, obviamente en x asterisco sin derivar. Yo lo he puesto ahí, pero estamos, decía, en cualquier punto del horizonte temporal, considerando que esto también está evaluado en el x asterisco. El x asterisco y obviamente en su derivada. Entonces por eso la C es condición necesaria. Si ya tengo el dato que resuelve el problema, o bajo el hecho de que ese x asterisco resuelve el problema, entonces debe cumplir. Para el caso de máximo. Y para el caso de mínimo lo contrario. Si x asterisco, esa función, senda, trayectoria, también son los términos que se usan. Senda, trayectoria, son los términos que se usan para referirse a la función solución. Si resuelve el problema para mínimo, entonces ¿qué debe cumplir? Que la segunda derivada de f con respecto a x asterisco, perdón, con respecto a x punto, debe ser mayor o igual que 0. Para el caso de máximo, menor o igual, y para el caso de mínimo, mayor o igual. Pero le decía que esto no garantiza. O sea, aplicar la condición de Euler no garantiza. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando una senda que me resuelve el problema. ¿De acuerdo? Estoy buscando garantizar esto, que esta senda me resuelve el problema. Sin embargo, acá en estas condiciones necesarias, en las condiciones necesarias, se está ya asumiendo de que resuelve el problema. Entonces, eso es lo que hay que entender. Bajo el hecho de que resuelve el problema, entonces debe cumplir esto. Ahora, ¿cómo aprovechamos mejor? Digamos, ¿dónde está la importancia de la condición de Legendre? Es en que me ayuda a investigar si el problema no tiene solución. Porque si esto resuelve el problema para mínimo, por decirlo, si esta senda resuelve el problema para mínimo, entonces si esta senda resuelve el problema para mínimo, entonces debe cumplirse esto. Bueno, claro, esto es evaluado, como ya le dije, en x asterisco, en su derivada, y en cualquier t para todo t que está en el horizonte temporal. 0t sub 1, de 0 a t, como quieran la notación. Bueno, si esta senda resuelve el problema para mínimo, entonces debe cumplirse esto. Pero ¿qué pasa si yo estoy queriendo resolver un problema para mínimo? Recuerden que acá lo he tomado como mínimo porque el f lo he tomado así como está, no lo he tomado con el menos. Si lo hubiese tomado con el menos, estuviese resolviendo un problema para máximo. He tomado esto. Entonces me sale esto. Efectivamente. ¿Qué pasaría si al hacer la segunda derivada de f me sale mayor o igual que 0? Entonces esto ya no sería una solución para mínimo. Porque si este fuera una solución para mínimo, entonces lo que debería cumplir es que la segunda derivada de f con respecto a x punto debe ser mayor o igual que 0. Pero si yo haciendo mis cálculos me sale que es menor o igual que 0, entonces no resuelve el problema para mínimo. O sea, es algo donde que las condiciones necesarias son de esta manera. P entonces Q.
Y P entonces, digamos aquí, X asterisco solución. Solución de mínimo. ¿No? Entonces, sí. Bueno, si X asterisco resuelve el problema para mínimo, entonces se cumple eso. Por lógica, ¿esto qué es equivalente? Esto equivale a Menos Q. menos P. Menos Q. Menos Q entonces. Es la contrarrecíproca. Esto es equivalente a esto. Entonces, si le das la lectura, si le das esta lectura, ¿qué es lo que tendría? Negar esto, ¿qué quiere decir? Negar esto quiere decir que la segunda derivada no es mayor o igual que 0, sería menor que la negación, menor que 0. ¿Ahí? Entonces, si la segunda derivada es menor que 0, entonces X no es solución para mí. ¿Se dan cuenta de cómo, o sea, no aplicada en la forma así como está, no me sirve? No me sirve porque aquí, esto justamente es lo que estoy buscando, afirmar que sea solución. Lo que estoy buscando es afirmar que lo que he encontrado es solución. Sin embargo, bajo este formato, esto ya se asume, entonces no me sirve. Pero sí me sirve de la forma contrarrecíproca, porque tendría, si la segunda derivada es mayor que 0, entonces yo puedo afirmar que lo que he encontrado no es solución al problema. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces ahí va la relevancia. No tiene solución para mí si estoy buscando solución para mí. De la misma manera para más. Si la segunda derivada me sale mayor que 0, entonces el X asterisco no tiene solución para más. Ya no tendría razón de seguir avanzando, porque ya es suficiente, no tiene sentido, no hay otra solución. Pero si me sale, a ver, estoy buscando solución para mínimo, supongamos nuevamente, si estoy buscando solución para mínimo y me sale que la segunda derivada es mayor o igual que 0, simplemente, ¿qué digo? ¿Qué solución? No me sirve para afirmar, simplemente es una posiblemente resuelve el problema. No sirve para afirmar categóricamente. ¿Por qué? Porque es una condición necesaria. O sea, si el problema, si estoy buscando solución para mínimo y me sale esto, sigue cumpliendo, pero no me garantiza. No me garantiza, es como lo de acá, el clásico ejemplo de una variable.